Familia, momento de Ser y Salud, y el día de hoy vamos a aprender acerca del embarazo ectópico con nuestra querida amiga, la doctora Yudeisy Olvera, así es que vamos a darle una fuerte bienvenida. Muy buenos días. Yudeisy, buenos días. Un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo Placer estás? para nosotros que tú puedes estar acompañándonos y sobre todo que nos instruyas acerca de este tema tan importante. Así mismo es. A ver, ¿qué es el embarazo ectópico? ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es aquel que se produce fuera de la cavidad uterina. Es decir, el óvulo fecundado no se implanta en la cavidad uterina. Entonces, hay muchas localizaciones. La más frecuente es en la trompa de falopio, que ocurre en un 95% de los casos. Esa es la localización más frecuente. Pero existen otras localizaciones que no es precisamente en la trompa de falopio. Puede haber un embarazo ectópico cervical, que este ocurre en el 0.1% de los casos. El ovárico, que ocurre en un 0.5% de los casos. También está el cornual, que ocurre en un 3% de los casos. El intraligamentario y el abdominal es otra de las localizaciones. ¿Y por qué puede ocurrir este embarazo ectópico? Ok. Existen muchos factores de riesgo. Pero antes de decir los factores de riesgo, vamos a hablar de la incidencia. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, el embarazo ectópico ocurre en un 0.5 a un 2% de todos los embarazos. O sea, de 1 por cada 40 a 100 embarazos. Y en México también es frecuente, es decir, ocurre de un embarazo normal un embarazo ectópico por cada 200 a 500 embarazos normales. Y estamos hablando de que no es tan incidente, ¿no? Sí, pero a medida que pasan los años aumenta más la frecuencia por el inicio precoz de las relaciones sexuales. Entonces sí tiene una gran influencia. Sí, Anja, porque si inicias precozmente las relaciones sexuales, es decir, la incidencia puede aumentar, además que concomitas con procesos inflamatorios pépticos. Entonces, iniciar tempranamente las relaciones sexuales es un factor de riesgo Puede ser un factor de riesgo. Además existen otros factores, es decir, el antecedente de haber tenido un embarazo ectópico anterior, el antecedente de cirugías abdominopélvicas o cirugía en la trompa de falopio, la endometriosis o los pacientes con antecedentes de infertilidad. También está el antecedente de dispositivos intrauterinos, es decir, tener más de 35 años, el hábito de fumar, es otro de los factores. Porque muchos de estos factores lo que produce es decir, un estado cicatrizante en la trompa y entonces impide que el óvulo se traslade de la trompa el óvulo fecundado se traslade de la trompa a la cavidad uterina. Ahora, yo entiendo que, bueno, hay diferentes tipos de embarazos ectópicos, pero ¿cuáles podrían ser los principales riesgos de tenerlo? Bueno, de los factores de riesgo hablamos. Ahora, ¿cuál es la sintomatología? Generalmente, cuando el embarazo comienza, puede comportarse como un embarazo normal. Es decir, puede producirse retraso menstrual, es decir, ausencia de la menstruación o amenorrea. Pueden haber también síntomas gastrointestinales como son vómitos, náuseas. Eso puede pasar a comienzo del embarazo ectópico. También dolor en la espalda, leve en la espalda, baja, dolor abdominal o leve, o puede existir dolor pélvico leve. Ya una vez que este embarazo ectópico avanza, puede tener más riesgo de romperse y entonces sí causar, es decir, tener daños para la salud, es decir, poner en peligro la salud porque se produce un hemoperitoneo, una hemorragia interna y entonces sí vienen las complicaciones y hay que intervenir quirúrgicamente a la paciente de urgencia. Y como una persona, bueno... Si diagnosticamos precozmente este embarazo, podemos poner tratamiento y podemos lograr de que el tratamiento sea conservador y preservar la fertilidad. Ya si este embarazo se complica, sí hay que intervenir quirúrgicamente a la paciente de urgencia para poderle salvar la vida a esta paciente. Porque ya una vez que se complica, sí empieza el dolor abdominal intenso, comienza el dolor en el hombro e incluso la paciente puede tener una inestabilidad hemodinámica y
mareos, incluso hasta el desmayo. Oh, ¿y hay alguna prueba o serie de pruebas que podemos llevar a cabo para darnos cuenta de si estamos teniendo un embarazo de curso natural, normal o un embarazo ectópico? Primeramente hay que hacer un buen examen ginecológico. Claro. Una vez que la paciente llega a la consulta. Realizamos un ultrasonido endovaginal para ver la localización del embarazo, si el embarazo está dentro de la cavidad uterina o está fuera de la cavidad uterina. Y también realizamos estudios de sangre para detectar la hormona del embarazo, en este caso la gonadotropina coriónica humana. Ok. Wow, qué interesante todo este tema. Ahora, bueno, ya hablamos un poquito de los factores de riesgo. Ahora, ¿qué tratamiento podríamos llevar a cabo para... Bueno, yo no, quiero que usted me explique, ¿no? Porque de verdad que este tema es muy amplio. Pero, ¿qué tratamiento podríamos llevar a cabo? Sí, bueno, de forma general. Ajá, no hablamos de tratamientos específicos, pero claro. bueno, de forma general. Está el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico hay el medicamento más utilizado es el metrotexato, que lo que ayuda es frena el desarrollo celular y entonces este embarazo desaparece en un término de 4 a 6 semanas. Pero para usar este tratamiento hay ciertas indicaciones. Dentro de las indicaciones, primero que la paciente esté asintomática o que tenga síntomas leves, que la gonadotropina coriónica humana esté por debajo de 3.000 unidades, que haya un hemoperitoneo o sangre en la cavidad abdominal menos de 100 cc y que también se pueda seguir con facilidad a la paciente. También que el tumor, es decir, que el embarazo sea menor de 4 centímetros. Si no, no se puede utilizar tratamiento médico. Y está el tratamiento quirúrgico, que el tratamiento quirúrgico puede ser por vía laparoscópica o el tratamiento quirúrgico convencional. Que por vía laparoscópica es cuando este embarazo no está complicado. Es decir, cuando aún no se ha roto, porque ya una vez que el embarazo se rompa, que haya una inestabilidad hemodinámica, hay que hacer una laparotomía de urgencia para poderle salvar la vida a la mujer, porque es muy peligroso y sí existe mortalidad. Y una vez que, si lo diagnosticamos a tiempo, podemos disminuir la morbimortalidad, eso sí. Okay. ¿Y hay alguna consecuencia posterior después de que hicimos este tratamiento? ¿Hay alguna otra consecuencia que puede quedar? ¿Una secuela? Bueno, el riesgo aumenta de tener otro embarazo ectópico. O en caso de que ya la paciente no tenga una trompa de falopio y haya que obligatoriamente quitar la otra, entonces ya no tiene las trompas de falopio, obligatoriamente ya después necesitaría otro tipo de tratamiento para poder tener bebé como un in vitro. Que el in vitro, es decir, el antecedente del in vitro es otro de los factores de riesgo para tener el embarazo ectópico. Wow. Y bueno, y también, muy interesante, que se me había olvidado, está el embarazo heterotópico. ¿Cuál es ese? El que existe un embarazo en la cavidad uterina, que es el normal, y existe uno fuera de la cavidad uterina, que por suerte es poco frecuente y que generalmente este se produce cuando hay técnicas de de fertilización. Ok. Bueno, y hablando un poquito de prevención, yo sé o entiendo, por lo que hasta ahora hemos estado platicando, que en los factores de riesgo también está la prevención, ¿no? En el sentido en el que, bueno, no tener relaciones sexuales de manera precoz, etcétera. Pero ¿hay alguna otra recomendación que nos podría dar para evitar o si es que se puede? Primeramente, tener relaciones con preservativo, porque otro de los factores de riesgo que no hablé fue del antecedente de enfermedades de transmisión sexual, como es la clamidia y el gonococo, que pueden infectarse y entonces es más riesgoso de tener un embarazo ectópico. Entonces hay que tener relaciones sexuales seguras, es decir, con protección, y así se evita las enfermedades de transmisión sexual y también los procesos inflamatorios, que son factores de riesgo. Totalmente. Doctora, muchísimas gracias. ¿Alguna otra recomendación que le gustaría dar a nuestra familia que nos está viendo? Ok, nada, la mujer en cuanto se sienta cualquiera de estos síntomas que explicamos anteriormente, que acudan de inmediato al médico, porque sí es peligroso y sí puede ocasionar la muerte. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos contactarla? Bueno, estamos en Asociación de Médicos Cubanos, altamente especializados, justamente en el segundo piso donde está el SAT. Perfecto. O el restaurante Bandoneón, ahí nos pueden localizar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Un tema interesantísimo, creo que a todo el mundo le ha gustado.
Así es que bueno, le esperamos que esté pronto aquí con nosotros para que nos vuelvas a platicar de otro tema tan interesante. Con mucho gusto. Amigos, ustedes no se despeguen.